programa gestor de base de datos. En este caso yo aquí en búsqueda o en buscar le voy a poner el nombre del programa que ya les había pedido que checaran si su computadora lo tiene. El programa es Access. En este caso yo sí lo tengo instalado, aquí me marca la aplicación, abro el programa. Access no es como Word, Excel, PowerPoint que ya tenía como que muchas plantillas predefinidas o muchos elementos que yo pudiera utilizar. Si le doy aquí más plantillas, pues no hace gran cosa, ¿no? Si pudiéramos descargar plantillas para manejar inventarios, para manejar un punto de venta, etcétera, pero en grandes rasgos, pues la base de datos en blanco es la opción que siempre vamos a elegir. En este caso, al darle clic, ya nos pregunta que cómo se va a llamar la base de datos en blanco. En este caso, yo le voy a poner prueba segundo B. Y aquí en el folder me indica que yo especifique la ruta donde voy a guardar ese archivo. En este caso lo voy a guardar en el escritorio. Y aquí en la parte inferior me dice que esa base de datos se va a guardar y va a tener compatibilidad con Access desde la versión 2007 a la versión 2016. Si yo tuviera instalado el 2019, pues aquí lo marca 2019 y así sucesivamente. En este caso le damos a aceptar y ya me dice que el archivo prueba 2B va a tener una extensión de ACC. ACC significa Access y la DB significa Database, que es una base de datos. Me da la ruta donde se va a guardar y yo nada más le tengo que dar clic en crear. Le doy clic en crear y en automático me abre esta pantalla. La pantalla la podemos dividir en 3 secciones. Como siempre va a ser la parte del menú, donde yo tengo menús como archivo, inicio, crear, datos externos, herramientas de base de datos, ayuda, campos de la tabla, tabla. La parte izquierda, que lo vamos a llamar como un tipo panel de navegación, donde yo puedo visualizar todos los archivos que estén creados en la base de datos. Pueden ser desde tablas, consultas, formularios, informes. Los puedo tener agrupados por tipo de objeto, por la fecha de creación, la fecha de modificación o que me los muestre todos los objetos. En este caso nada más me aparece la tabla 1. Cuando yo creo una base de datos, en automático Access crea esta tabla donde yo tengo que ir a agregar más campos. Aquí en el menú crear están todos los elementos que yo puedo agregar en una base de datos, desde tablas, consultas, formularios, informes, macros y módulos. Para yo poder crear una consulta, un formulario, un informe, una macro, un módulo, obviamente tengo que tener tablas, ¿correcto? Las tablas ya habíamos dicho que es una colección de registros que está ordenada por filas y columnas. Aquí en el menú de datos externos es para cuando yo quiero traer información de otros programas. Si yo le pongo nuevo origen de datos, aquí me dice dónde quieres traer la información de Excel, de una página web, de un archivo XML, de un archivo de texto, de otra base de datos que puede ser Access, de SQL, de una base de datos Azure, que es otro manejador, de servicios en línea, etc. Aquí me guarda las exportaciones que ya he hecho de información, etc. En herramientas de la base de datos me da opciones para reparar y compactar la base de datos, ejecutar módulos, macros, etc. Lo interesante pues está aquí en la opción de inicio y de crear. Así es que ahorita vamos a crear nuestra primera tabla. Toda tabla tiene que tener un nombre. Si yo le doy aquí, otra parte importante de Access es la opción de listas. En este caso, para una tabla yo tengo ver la lista hoja de datos y ver la lista diseño. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La lista hoja de datos me va a permitir ver una cuadrícula donde yo ya puedo empezar a cargar información. La lista de diseño es el diseño donde yo puedo seguir agregando campos. Por ejemplo, ahorita estamos en la lista hoja de datos. Si yo me cambio a la lista diseño, lo primero que hace es preguntarme cómo se va a llamar la tabla. A esta tabla yo le voy a llamar agenda segundo B. Yo voy a tener una agenda donde voy a manejar los datos de todos ustedes. Ustedes van a ser mis contactos. Le doy clic en aceptar y ya me le puso el nombre a la tabla y aquí me dicen que yo empiece a configurar los campos que tiene que tener esa agenda. Access en automático por default me dice que todas las tablas tienen que llevar un campo llave o un campo índice. Ese dato es un campo que no se va a repetir para ninguna otra persona. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes ¿cuál es un dato de ustedes que no se repite para ninguno de sus compañeros? ¿De qué dato estaríamos hablando? La matrícula, ¿qué más?
El curro. El CURP, los apellidos sí, porque en este caso las chicas Parker, las dos tienen los mismos apellidos, por lo tanto los apellidos no lo pudiéramos utilizar como un campo llave. Pudiéramos utilizar el RFC, que a lo mejor tampoco, porque ustedes tendrían que tener el mismo RFC. Cambiaríamos la homoclave, ¿sí estamos de acuerdo? Pero el campo llave o clave principal es un campo que no se va a repetir para ninguna otra persona. En este caso, Access me dice que él me sugiere que el campo se llame ID o lo podemos cambiar como clave principal. Y me dice que él me sugiere que sea autonumérico. Al decir que es autonumérico, significa que cuando yo dé de alta a la primera persona, le va a asignar en la clave principal el número 1. Cuando dé de alta a otra persona, le va a asignar el 2. Access va a tener el control de ese campo y lo va a estar incrementando de 1 en 1. Aquí en el tipo de datos es donde yo voy a configurar el tipo de datos que puedo declarar ese campo. Estos todos son los tipos de datos que yo les encargué de tarea. Y en la parte de descripción es para poderme poner ayudas de qué es lo que va a realizar. Por ejemplo, la clave principal puedo poner es un campo que no se va a repetir. Nada más es una ayuda, una descripción de lo que va a aceptar. De ahí en fuera, pues si no lo quiero llenar, no pasa nada. ¿Qué otro campo tendría que llevar una agenda, chicos? No. El nombre. ¿De qué tipo de datos lo vamos a declarar? Puede ser texto corto, texto largo, número grande, fechas, datos, etc. Texto corto. El texto corto, yo lo declaro y me dice que va a separar 255 espacios para que la persona pueda introducir su nombre. ¿Creen que sea mucho o creen que sea poco? Mucho. ¿A cuánto lo podemos acortar? 15, no, 10. 30. ¿Nombre ¿Puro nombre o nombre completo? Sí, si quieren ahorita manejamos otro nombre de otro campo de apellidos. Si yo le pongo aquí que sean 30 espacios, quiere decir que si una persona su nombre o sus nombres ocupan 35 caracteres, solamente me va a dejar capturar los primeros 30. Aquí es importante pues establecer un tamaño que sea un poquito más holgado. Con los 30 yo considero que es suficiente. El otro campo dijimos que puede ser apellidos. También lo declaramos como un texto corto. Yo creo que ninguno de los apellidos pueden superar los 30 espacios o los 30 caracteres. ¿Qué otro campo quisieran agregar? ¿Edad? La edad. ¿Cómo lo vamos a declarar? Número. Significa que la persona nada más va a poder capturar un número. No va a poder poner 18 y la palabra años o 19 y la palabra años. ¿Correcto? Sí. ¿Qué otro campo agregamos? La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento lo vamos a declarar como un tipo de dato, fecha y hora. Aquí me dice, hay diferentes formatos de fecha y hora. El formato general, la fecha larga, la fecha mediana, la fecha corta. La fecha corta me pone el día, el mes con número y el año. La fecha mediana me pone el día, el mes con una abreviación y el año. La fecha larga me pone hasta el día de la semana que sucedió. ¿Qué formato quieren? Fecha corta. Fecha corta. Ahora ya agregamos suficientes campos. Yo me puedo ir a ver, vista, hoja de datos, y aquí me dice, ¿deseas guardar los cambios? Pues obviamente que sí. Y aquí ya puedo empezar a capturar la información. Si se fijan, yo nada más capturo el dato y Access inmediatamente le asigna el número 1. Aquí en fecha de nacimiento me despliega un calendario donde yo tengo que buscar, pues en este caso, la fecha que yo estoy buscando, o bien la puedo escribir. Vamos a decir que me faltan campos de agregar. Yo me puedo ir a ver, vista, diseño y seguir agregando campos. Después de la fecha de nacimiento, ¿qué campo quiero que agreguemos? Sexo. ¿Cómo lo declaramos? ¿Cuántos sexos o géneros vamos a poner? No quiero entrar en conflictos. Dos. Nomás hay dos. Vamos a decir que solamente tenemos 2 sexos. Avalados por la ciencia. Tenemos 5 sexos, ¿correcto? Estamos de acuerdo que si este sería un programa donde ustedes fueran mis empleados, va a haber mucha discrepancia en la información que ustedes tienen que capturar.
yo puedo con Access decirle que nada más escojan un valor de los que yo diga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando, en lugar de un texto corto, vamos a utilizar un campo, un tipo de dato que se llama asistente para búsqueda. Y aquí me dice, me manda esta pantalla. Los campos están guardados en una tabla o una consulta o tú los vas a escribir. En este caso le voy a poner que yo los voy a escribir y aquí vamos a agregar. Masculino, femenino, agregamos más. Otros, ¿correcto? Pero los sexos no son hombre y mujer. Bueno, cambiar, pues, no sé, no quiero entrar en ese debate. Hablemos de eso. Vamos a hablar de géneros y sexos. Bueno, Según la ciencia. vamos a suponer que nada más son masculino y femenino, ¿correcto? Porque anda un combate en su cabeza. Aquí le vamos a dar clic en siguiente. Me dice, el campo se va a llamar sexo, pues sí. Luego me dice, ¿desea limitar las entradas a las opciones? Al decirle que sí deseo limitar la entrada a los valores que yo puse, significa que la persona no puede escribir con el teclado ninguna otra opción. Solamente puede elegir masculino o femenino. Aquí me dice, ¿puedes permitir varios valores? Si yo le pongo aquí la palomita, significa que la persona puede elegir ambos sexos. En este caso, pues no, yo lo quiero limitar y que nada más elija uno. Le damos clic en finalizar y en automático, en lugar de asistente para búsqueda, cambió como texto corto, pero esa es de Access. Si yo le doy en ver lista hoja de datos, aquí voy a poder ver que me aparece ya el sexo. Y fíjense cómo aparece, me da una opción donde viene masculino o femenino. Yo puedo seleccionar una de ellas. Si yo aquí le quiero poner otro, me dice que no, porque no está dentro de los valores que yo puse. ¿Correcto? Así es que nada más se puede masculino o femenino. Vamos a decir que vamos a agregar ahora un estado civil. El estado civil lo vamos a agregar también como asistente para búsqueda. Yo voy a escribir los valores, le damos clic en siguiente y aquí vamos a poner soltero, casado, viudo. Me dijeron unión libre. Todos. Todas las anteriores. Me dijeron el otro grupo Todas las anteriores. Casi Friendzone, algo. posteado. Eso me dijeron. Todas las también. anteriores. Dejado quedan Todas las anteriores. Qué vago. Me hice ilusiones. ¿Cuál? Todas las anteriores. Sí, todas las anteriores. Todas las anteriores. Se puede. Sí. Claro. Le damos clic en siguiente. Voy a ver diferente ganado y con cada Sí, ganado. claro, exacto, él sí sabe. Le damos clic en siguiente, lo limitamos a la lista y no permitimos varios valores. Le damos clic en finalizar, ver lista hoja de datos, guardamos los cambios y aquí me aparece en estado civil todas las. Regresamos a ver lista diseño. Ahora vamos a agregar uno que diga sueldo para que vean cómo funciona el tipo de dato moneda. Vamos a agregar un campo que se llame hijos y aquí la persona va a responder sí o no. Vamos a agregar un campo. ¿Qué otro tipo de dato necesito? Hipervínculo. Vamos a agregar un campo que se llame correo y este lo vamos a declarar como hipervínculo. Vamos a agregar uno de teléfono. Teléfono celular. Este lo podemos poner como número o como texto corto. Si yo lo pongo como número, solamente va a aceptar números, no va a aceptar ni guiones ni asteriscos, que puede ser parte de un número. Yo, fíjense bien lo que voy a hacer, lo voy a declarar como texto corto, lo voy a limitar a 20 caracteres y fíjense bien lo que voy a hacer en la máscara de entrada. En la máscara de entrada le voy a decir que todos los teléfonos llevan 3 números separados con un guión, otros 3 números separados con un guión, 2 números, guión, 2 números. Si me voy a ver lista hoja de datos y me posiciono en el teléfono, bueno, aquí en sueldo yo le voy a poner que gano 1000. Al momento de cambiarme Access inmediatamente le agrega el signo de pesos. Aquí en hijos, si está desactivado significa que no, si yo lo activo significa que sí.
El correo pues ya le agrega el hipervínculo. Y luego aquí en teléfono celular, yo nada más capturo los números. Inmediatamente el programa lo separa en el formato que yo puse. No nada más puedo usar ese formato. Por ejemplo, puedo agregar uno que diga teléfono de casa, lo pongo como texto corto, lo pongo a 20 espacios y aquí en máscara de entrada le pongo que este va a iniciar con un asterisco, va a llevar 3 números, otros 3 números, 2 números y 2 números. Empecé con paréntesis, perdón. Le puedo ver vista hoja de datos y si me posiciono en ese campo, ahí aparecen ya los paréntesis, el asterisco y todo está dividido. ¿Correcto? Si yo le pongo ver vista diseño, ahora vamos a agregar uno que se llame foto y este lo vamos a declarar como datos adjuntos. Y por último vamos a poner uno que diga comentarios. Y este lo vamos a declarar como texto largo. La diferencia entre un texto corto y un texto largo es que el texto largo no tiene longitud. Yo puedo usarlo como un procesador de textos Word y no va a pasar nada. Puedo redactar todo lo que yo quiera. ¿Correcto? Lo vamos a ver, lista hoja de datos. Deseamos guardar los cambios. Y continuamos. Teléfono de casa. Aquí este es el que se llama fotografía, lo pusimos como datos adjuntos y aquí nos aparece un clic y un 0. Significa que todavía no tiene ningún archivo. Si yo le doy doble clic, me abre esta pantalla donde dice que yo voy a agregar el archivo que quiero ver. Agrego el archivo y me abre esta pantalla donde yo voy a elegir cuáles son las imágenes. En este caso yo no tengo ninguna foto. Profe, Mande. ¿hay forma de limitarlo a que solo agarre fotografías? No, va a agregar cualquier archivo con formato Cualquier archivo adjunto. JPG, .doc, .xls, etc. Bueno. Y en este caso le damos clic en abrir. Bueno, seleccionamos un archivo, le damos clic en abrir. Aquí me dice cuál es la captura de pantalla, le damos clic, inmediatamente ya me le pone un 1 de que ya hay un dato adjunto. ¿Y solo puedes poner una nada más? Creo que sí. Y aquí en comentarios pues ya la persona puede... A ver, qué guapo de la foto. Mira. ¿Qué pasa si yo quiero dar de alta a otra persona? Yo me muevo con el tab, me pone aquí nuevo, aquí por más que yo escriba con cualquier número no lo modifica y aquí yo ya empiezo. Inmediatamente Excel me agrega el número 2, ¿correcto? Vamos a decir que ya capturé los datos. Vamos a decir que quiero eliminar a Iván. Me posiciono ahí en Iván, le doy botón derecho, le doy eliminar registro, me pregunta que si quiero eliminar registro, le doy que sí. Se eliminó el número 1. ¿El número 1 lo vamos a poder volver a usar? No. ¿Sí o no? Sí, porque ya no está. Ya está desaparecido. Ya no vuelvo a utilizarlo. El siguiente registro que yo dé de alta, ya le pone el 4. Si yo elimino a Pablo, ese también deja de existir. Si yo doy de alta a alguien, y así va a estar trabajando. ¿Dudas? ¿Lo puedes agregar? ¿Vale? ¿Lo puedes agregar? Falta relacionar ahora. Como en Excel. ¿Cómo que relacionas? ¿Qué pasa?